que el análisis de este cuerpo normativo no se puede separar de ninguna manera de este piso constitucional que nos marca la Convención. ¿Cuál es, en mi modesto modo de ver, el paradigma principal del sistema de protección integral entre todos estos que hemos mencionado? El de fortalecimiento familiar. El objetivo principal del sistema de protección integral es el fortalecimiento familiar. ¿Fortalecimiento a cargo de quién? Sujeto obligado, a cargo del Estado. El objetivo principal de la política de Estado en el sistema de protección es la contención de los niños y adolescentes en su núcleo familiar. Y fíjense que las leyes traen una garantía, crean una garantía con nombre y apellido, que es la garantía de prioridad estatal. Esta garantía de prioridad significa el auxilio por parte del Estado a la familia en el ejercicio de su rol y la asignación privilegiada de recursos dirigidos a esta cuestión. Esto del carácter privilegiado de la asignación es importante para nosotros como abogados al momento de la exigibilidad de derechos. Fíjense que esto es también la función de los sistemas locales de protección. La actuación del sistema local va dirigido a ejecutar alternativas que eviten la separación del niño de su ámbito familiar. Por eso, esta garantía de prioridad del Estado tiene que ver con la contención. La prioridad de la familia de origen viene también de la ley nacional que incorpora o sube la prioridad de la familia de origen al rango del interés superior del niño. Entonces, esto es un detalle que no es para nada menor. El interés del niño se satisface con el pleno desarrollo en su medio familiar, con el respeto en su centro de vida, con este derecho constitucional del niño a conocer a sus padres y ser criado por ellos. Y ahí van dirigidas las políticas públicas del Estado. El Estado en su rol subsidiario de apoyo a la familia de origen en el desempeño de su rol. Asistencia apropiada, en estos términos habla la ley, para que la familia ejerza su función. Esto tiene que ver con la protección constitucional a la vida familiar, que siempre la escuchamos como un derecho constitucional en el derecho europeo y en realidad lo tenemos incorporado en nuestra Carta Constitucional. El Estado debe fortalecer a la familia, fomentar la responsabilidad familiar, pero también este derecho a la vida familiar funciona como una valla o como un stop al ingreso del Estado en la órbita familiar. ¿Qué es lo que nos dice la Convención y lo que nos dicen estas leyes? Que la intervención del Estado en la vida familiar tiene carácter subsidiario. Cuando el Estado se entromete o ingresa en la vida familiar, estas limitaciones a la autoridad de los padres tienen un triple límite. Estar determinadas por la ley, tienen que ser necesarias al interés del niño, no convenientes, sino necesarias al interés del niño, y estar rodeadas por un marco democrático. Y esta obligación subsidiaria tiene un carácter positivo también, que es esta obligación de asistencia que hablábamos. La facultad de los padres de exigir la asistencia del Estado y la crianza de los hijos a través de las posibilidades y medios económicos. La Convención dice, los padres crían a sus hijos según sus posibilidades y medios económicos. Esto es importante porque aquí podemos descender otro principio, que es la no separación por motivo exclusivo económico. Y esto es importante para el grupo de justiciables que recibe sobre todo la defensa oficial, me parece. ¿Cuándo ocurre un proceso de separación? ¿Qué nos dice la Convención sobre el proceso de separación? El artículo 9 por sí solo es un libro ilustrado de los requisitos respecto de la separación del niño de su ámbito familiar. ¿Qué nos dice el 9 de la Convención como pautas fijas y mínimas inderogables? La separación procede a reserva de revisión judicial, de conformidad con la ley, procedimientos aplicables a la materia de que se trate y siendo necesaria en el interés superior del niño. Y el Comité de Derechos del Niño, que es el encargado un poco de profundizar los postulados de la Convención, estudia la separación de los niños de sus padres en el día de debate sobre niños privados de cuidado parental. Y el comité se pregunta tres cuestiones que creo que son importantes. El comité se pregunta qué tipos de marcos jurídicos son los que tenemos que aplicar para intentar garantizar la protección de derechos del niño en este proceso de separación, antes, durante y después de la separación. ¿Qué tipo de políticas públicas tiene que adoptar el Estado para apoyar a la familia en su rol y evitar y reducir la separación? ¿Y cuál es el mejor modo de permitir y aumentar en realidad la participación del niño o del adolescente en la toma de este tipo de decisiones?
Entonces, políticas públicas para prevenir, marcos jurídicos que garanticen derechos y aumento de la participación del niño en la toma de decisión. Estos son los 3 pilares en los que se supone que nosotros tenemos que pensar cuando entramos en estas cuestiones. Y el comité dice, los niños no se desarrollan debidamente si están fuera del marco familiar de su origen. Y en segundo lugar, dice, los padres necesitan una oportunidad decente para criar a sus hijos. A mí me encantó esto de la palabra decente, porque realmente, recordando también mis épocas en la Defensoría, esto de la oportunidad decente tiene toda una calificación ideológica de la mirada donde ponemos cuando pensamos en la intervención. Vamos a ver cómo vamos en este tránsito, en el modo de intervención del sistema de protección con esta exigencia tan importante de la Convención y el Comité. Nosotros estamos pasando desde un modelo de protección de persona, del derogado patronato de la 1067, al modelo de reconocimiento de derechos de la Ley de Protección Integral. Esto que decimos, salimos del patronato del Estado y ahora desjudicializamos la indebida injerencia del Poder Judicial en la cuestión social. Esto de ir a la justicia para que le ordene al Estado que me dé una beca, para que le ordene que me dé el pase de colectivo, etcétera, etcétera. Y acá aparecen las medidas de protección excepcionales o abrigo, en las cuales no me quiero detener en las características porque todos ustedes la conocen mejor que yo. La medida de abrigo como una medida de naturaleza mixta, de adopción administrativa, con control judicial posterior y que tiene ciertos requisitos reglados en la legislación de protección integral sobre los caracteres imprescindibles que tiene que cumplir. La excepcionalidad, la gravedad determinada en los términos de la Convención, en los términos del 9 y del 19 de la Convención de Derechos del Niño, la provisionalidad, el plazo tajante y tasado de 30 días prorrogables por única vez y sobre todo, lo más para mí, el foco mayor para hacer pie, la justificación de la medida de protección. La medida de protección es absolutamente opuesta a la guarda tutelar que nosotros teníamos en el sistema de la 1067. La guarda tutelar vista como la extirpación del niño del ámbito familiar para rescatarlo de toda esta situación irregular en la que estaba inserto. Acá la medida de protección tiende a correr momentáneamente de escena al niño, de la escena familiar donde está la vulneración de derechos, para trabajar con el grupo familiar, fortalecer y poder reintegrar, favorecer la reinserción. O sea que la medida es una medida que en su fin, desde el momento de la creación, va dirigida a la reinserción en el grupo familiar. ¿Y cómo se va a manejar el sector administración en este procedimiento? Porque acá tenemos un problema, tenemos ley, tenemos decreto reglamentario, tenemos resolución 171, resolución 12, anexo del anexo del anexo, y no tenemos un procedimiento administrativo tasado y estricto que debamos seguir. Entonces tenemos que pensar, la medida de protección en su adopción es un acto administrativo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aplicar las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo? Pareciera que sí, tenemos la Ley Nacional 19.549 y el Decreto 7647 de la Provincia de Buenos Aires que nos establecen el procedimiento. ¿Y por qué? Porque justamente estas leyes dicen, nosotros regulamos la producción de actos administrativos, entonces tienen que regular la producción del abrigo. Pero en realidad tenemos un problema, el silencio de las leyes de protección y un segundo problema que es la naturaleza de los derechos, porque acá no estamos hablando de derechos que tienen naturaleza administrativa, de naturaleza de derecho público, sino que estamos enmarcados en la naturaleza del derecho privado, derechos de exclusivo corte familiar. Entonces pareciera que en realidad la aplicación tampoco puede ser tan lisa y llana, en realidad hubiéramos necesitado un procedimiento administrativo específico para el dictado de las medidas de protección. No lo tenemos específico en este cuerpo normativo, pero no por eso tenemos que dejar de aplicarlo. ¿Por qué? Porque en criterio de la Corte, incluso de Nación, el debido proceso es judicial, pero es también administrativo. El debido proceso administrativo tiene carácter constitucional. La Corte de Nación dice que el debido proceso administrativo integra la garantía de defensa. Yo no me puedo defender adecuadamente si no tengo un marco que me anticipe cuál es el paso que va a dictar el otro para yo poder ejercer mi defensa. Esto que, por lo menos, yo recuerdo en mi experiencia en la Defensoría, pasaba con el decreto 1067, donde uno realmente la cuestión de lo discrecional limitaba seriamente las facultades de defensa, porque en realidad no tenemos un procedimiento pautado que nos anticipe qué es lo que puede o no puede pasar. La Corte de Nación dice que este proceso es tan constitucional que su omisión trae como sanción la nulidad. Pero en materia administrativa también hay una doctrina construida desde la jurisprudencia que es la teoría de la subsanación. Esta teoría de la subsanación
pretende tolerar algunos vicios que puedan tener los actos administrativos con tal que luego puedan ser saneados en sede judicial. ¿Cuáles son los principios que trae este proceso administrativo? Vamos a pensarlos trasladándolos al funcionamiento en una medida de abrigo. El derecho a ser oído, el derecho de defensa, de patrocinio letrado obligatorio cuando se debaten cuestiones jurídicas, así lo dice el decreto provincial. El derecho a recurrir, a ofrecer, producir y controlar la prueba, en este caso la prueba que produciría el ente administrador. El acceso a las actuaciones de las partes y letrados, el derecho a una decisión fundada, la motivación, esto es elemento trascendental de cualquier acto, judicial o administrativo. La adecuada fundamentación tiene que ver con evitar esto de la arbitrariedad. El vicio de la arbitrariedad en los actos judiciales es también trasladable a los actos administrativos. Y la debida notificación de lo decidido. La debida notificación que es no solamente notificar por medio fehaciente, sino que también qué interesante esto que habla la Ley de Procedimiento Administrativo, detallar los recursos que pueden interponerse y su plazo, detallar al padre que recibe la notificación de una medida de abrigo a dónde puede ir a discutir esta cuestión, cosa que por lo menos en la práctica frecuentemente no se ve. ¿Cómo cuestionamos una medida de abrigo, una medida de protección, acto administrativo? Los defensores o los asesores en representación del niño. En realidad, tenemos la vía administrativa, supuestamente los recursos, la vía recursiva administrativa, esto del recurso jerárquico, el recurso directo, bueno, toda esta cuestión que estudiamos en derecho administrativo, pero que en realidad no parece muy funcional en esta materia, que nos lleve a un buen puerto y sobre todo rápido, y tampoco parece muy aplicable porque justamente el decreto de procedimiento administrativo provincial excluye los recursos administrativos cuando una ley haya arreglado de modo expreso la tramitación de las cuestiones que origina el acto y siempre que dicha ley prevea un recurso de análoga naturaleza. Las leyes de protección lo prevén, el recurso de análoga naturaleza lo prevén mejor, porque en realidad tenemos el control judicial directo del control de legalidad del acto administrativo abrigo. Entonces pareciera que con esto dejamos la esfera administrativa e ingresamos en la judicial. Esto no quiere decir olvidar la función extrajudicial de los defensores en patrocinio de los padres, como también de los asesores en representación del niño, en contacto con el CPDEN o con el servicio zonal durante el plazo de duración del abrigo. Uno puede estar discutiendo incluso en sede judicial el abrigo, pero ir trabajando corresponsablemente con el poder administrador para cesar la medida de abrigo que es nuestro interés. Las vías judiciales, llegamos a la justicia y cómo hacemos acá para pelear contra este acto administrativo. Algunas ideas que se nos ocurren nada más y en realidad son para suscitar el debate, no quiere decir que sean las que corresponden. Podría funcionar un planteo de restitución, una restitución solicitada por el padre cuyo abrigo fue encarado por el sistema de protección, por el servicio zonal. En realidad podría plantearse como una medida útil, sobre todo porque esto nos permitiría la posibilidad del ofrecimiento de prueba y producción de prueba y un modo de defensa un poco más amplio, que es lo que estamos buscando. Sin embargo, dos cuestiones. Primero, si optamos por la vía de la restitución, habría que recurrir simultáneamente, creo yo, al control de legalidad también, porque si no estamos metiéndonos con una vía de restitución autosatisfactiva o un sumarísimo que nos está dejando firme el control de legalidad, que el juez dictó, quizás en un expediente conexo, que es este control de legalidad del abrigo. Y también un poco esta doctrina de la Corte nos dice que la consagración de un recurso judicial directo, es decir, cuando hay un sistema específico para controlar judicialmente los actos administrativos, nos priva a los administrados de elegir la vía que usamos o el órgano que va a controlar este acto administrativo. Entonces, tenemos nosotros este control judicial directo, específico, que es el control de legalidad, y pareciera que ahí tenemos que atacar sin duda. Antes del control de legalidad, podemos presentarnos antes del control de legalidad, sin duda. Acá hay una dificultad para mí más práctica que otra cosa, que tiene que ver con la presentación del abrigo, saber dónde cayó, porque esto va por sorteo de receptoría, y entonces entre que uno rastrea, quizás ya el juez sacó la legalidad, la cuestión de los tiempos ahí está un poco difícil, y sin duda recurrir el control de legalidad. No está previsto, no lo dice la ley, pero no hace falta para mí que lo diga, en mi humilde opinión, porque sin duda que el control de legalidad que avala la medida administrativa que decretó la separación, para el padre que cree que ese acto no es legítimo, le causa gravamen irreparable. Así que, sin duda que entra a través de los recursos. La cuestión es, ¿se notifica el control de legalidad? Nosotros observamos que una vez dictado el control de legalidad se ordena librar cédula a los padres biológicos para notificar el control de legalidad.
la ley tampoco lo dice, en algunos departamentos podrá cumplirse, en otros no. Digamos, hay también un poco en esto que se va construyendo camino al andar, ¿no? Pero no es una notificación que esté prevista o que uno vea obligadamente que siempre se cumple. Y también, ojo, porque esta cuestión del recurrir tampoco es la solución mágica, porque recordemos que los recursos en sede judicial contra los actos administrativos no suspenden los efectos del acto administrativo. La medida ya está adoptada, se está cumpliendo, ¿eh? El hijo está en una institución, supongamos, mientras el padre está recurriendo al control de legalidad. ¿Por qué? Porque, y esto es una advertencia importante, los actos administrativos tienen un plus, siempre nos ganan, arrancaron adelante que nosotros, porque el acto administrativo trae una presunción de legitimidad. La ley presume que el actuar de la administración es legítimo, la ley presume que la administración actúa conforme al ordenamiento jurídico. Esto, ¿qué efecto importantísimo tiene? Que la administración no está obligada a probar que el acto es legítimo. La administración lo dictó en uso de sus facultades y es el administrado el que tiene ahora la carga de desvirtuar la legitimidad de ese acto. Y esto es importante a los efectos de la cuestión de la prueba. El administrado va a ser quien va a tener que probar, en este caso los defensores o los asesores, que este acto en realidad se hizo violando las facultades de la administración. Esto tiene que ver también con el criterio restrictivo para el juez. El juez no puede desautorizar lisa y llanamente el acto, por esto los límites que tiene también el juez en el control de legalidad, y para dictar una medida cautelar en contra de ese acto tiene que tener motivos sobradamente fundados. Esto sería la excepción en realidad. Entonces, bueno, ¿de qué va a ocuparse supuestamente el juez? En realidad yo voy a intentar pensar sobre esto, porque como estoy con dos juezas, parecería como que hace una falta de respeto intentar qué es lo que ellas van a juzgar, pero en realidad intento pensar qué es lo que a mí me gustaría que controlen o qué es lo que uno le puede pedir que controlen, ¿no? Pero en realidad no soy la voz autorizada para decirlo. ¿Quién controla? ¿Qué controla? ¿Y cómo controla? Son las cuestiones que nos vamos a preguntar. ¿Quién controla? Indudablemente el juez de control del abrigo, el juez de familia ahora a partir de la reforma, y el marco en el cual controla es el artículo 9 de la Convención, que la medida haya sido adoptada por autoridad competente, siguiendo las pautas establecidas por la ley y los procedimientos aplicables, y que tal separación haya sido necesaria, no conveniente, necesaria, reforzamos esto, en el interés del niño, ofreciendo a todas las partes, dice la Convención, la posibilidad de participar y de haber escuchado sus opiniones. Entonces, esta conformidad con el procedimiento, ahí sí nos va a servir a observar los requisitos del acto administrativo. Vamos a mirar si este acto administrativo cumplió los requisitos que tiene que tener para ser válido como tal, porque si no es nulo directamente el acto administrativo. La causa, sustento en los hechos que estén probados y que sean aplicables a este caso. El concepto de causa suficiente, no una causa que más o menos nos pareció que... Causa suficiente para la medida de gravedad de que estamos hablando. Y una pauta que traen las leyes también, que se agotaron las medidas de protección ordinaria. Para que el servicio zonal decida la adopción de un abrigo, tiene que haber fracasado, porque estamos siempre en el H, en el 35H. Y de la A a la G, entonces de la A a la G, todavía no las estamos nombrando, pero se supone que las estamos mirando antes y se supone que el zonal las miró y las tuvo que poder aplicar o que hay razones por las cuales no funcionaron. Y por eso llegamos al inciso H. Las facultades de la administración, no me quiero detener en esto porque por suerte, como este contacto con la doctora Rotonda me permitió ver que ella lo va a explicar muchísimo mejor que yo, así que yo voy a hacer va de retro aquí y voy a retirarme simplemente. Las facultades de la administración tienen que ver con el ejercicio de facultades regladas y discrecionales. Hay facultades regladas cuando la ley le dice al administrador, usted cuando advierte las causas de gravedad del artículo 9 de la Convención, tiene que adoptar un abrigo. Si usted adopta un abrigo, lo tiene que hacer en ámbito familiar alternativo, entidad de atención social y de salud. No puede en un ámbito de reclusión, supongamos, ¿no? Estas son facultades tasadas. El plazo es la más tasada de las facultades. No puede el zonal decir, no, me parece que esta medida quizás por 90 días no. El plazo son 30 y a lo sumo prorrogable. Estas son facultades regladas. Ahí el control judicial es amplio, porque ahí era la ley la que le está diciendo lo que tiene que hacer y lo que se hizo fuera de la ley es insanablemente nulo. Ahí es amplio el control del juez. En cambio, en las facultades discrecionales ya hay cuestiones que tienen que ver con la discrecionalidad técnica de la administración y donde hay uno o más caminos de acción. Sin embargo, yo quería traer como ejemplo esto de que no todas las facultades
discrecionales son incontrolables. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos jurisprudencia en el sentido en que ante la situación de un adolescente con problemas serios de adicciones, donde el Servicio Zonal dispone su abrigo en un hogar institucional común sin tratamiento terapéutico, se le pide, esto era supuestamente una facultad discrecional, y sin embargo se le pide al juez que se ordene el cambio de lugar internativo en comunidad terapéutica, y de esta manera el juez ingresa en el control de legalidad. Vamos a apurarnos. Procedimiento, cumplir los procedimientos esenciales, y la motivación. La motivación inexcusable como nulidad absoluta. Y acá yo creo que es plenamente aplicable toda esta construcción de la doctrina de la sentencia arbitraria que tenemos para la arbitrariedad de las sentencias de los jueces, es plenamente aplicable al ámbito administrativo. La finalidad, en los términos del 9 y 19 de la Convención, y la notificación, que ya lo dijimos también. ¿Cómo controla? La audiencia de partes estaba prevista en el 100 originario, esto fue observado por el decreto de promulgación, así que en realidad la audiencia de partes no está establecida como imperativa, queda dentro de la facultad del juez. Y en realidad el hasta dónde llega el juez también es una cuestión de debate por esta cuestión riesgosa de la duplicidad en las intervenciones o la revictimización del niño o de la familia. El último estándar obligado es el real interés del niño, que ya lo conocemos como límite a la discrecionalidad de las decisiones administrativas y judiciales. ¿Cuál es el rol del juez entonces en esta cuestión? Bueno, acá yo quiero leerlo porque no sé si llega a verse del fondo. Acá traemos un chiste donde Matías le pregunta a su madre: «Ma, ¿por qué la justicia tiene una balanza, una espada y una venda en los ojos?». Y la madre le contesta: «La balanza es para hacer dieta, la espada para combatir la obesidad y la venda para no tentarse con los postres. Es la nueva moda, Matías, justicia bajas calorías». Entonces, esta es la primera interpretación, como que el juez se repliegue y diga: bueno, ahora esto corresponde al poder administrador, yo voy a pegar una reojeada, hablando en criollo, pero nada más. La segunda es quedarnos a donde estábamos antes, prolongar el paternalismo, esto de que todos queremos seguir siendo el padre de todo el mundo y no podemos despegar de estos patrones de conducta tan anclados. Y la última tiene que ver con la concepción del Poder Judicial como garante. En realidad, esto del Poder Judicial garante lo traía ya el Comité de Derechos del Niño en el año 2003, ya venía machacando con esta cuestión de la revisión de las medidas que se adopten, que se funden en derecho, que eviten la discrecionalidad y que el alojamiento en instituciones nunca tenga lugar por falta de políticas estatales. Esto lo dice también la Corte Interamericana: la pobreza no puede ser el único fundamento para la separación. Lo tomaron las leyes. Cuando la amenaza o vulneración de derechos tiene que ver con condiciones básicas, económicas insatisfechas, las medidas de protección son programas, no son internación, son programas para fortalecer a la familia. Y esto del Poder Judicial garante, yo no sé si dándose cuenta o no, pero está casualmente incorporado en la ley a través de esta garantía de prioridad estatal que dijimos al comienzo, administrativa y judicial. Esto de concebir también hoy al Poder Judicial en algún modo como fiscalizador de la política pública. Entonces, como que pensamos y dudamos y decimos: bueno, pero a ver, la división de poderes, acá cómo hacemos, porque ¿qué hace el Poder Judicial metiéndose en las cuentas administrativas y en si cumplió o no los programas que tenía? Y en realidad el Poder Judicial, en el marco del sistema de protección y en el marco de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño, puede y debe ser fiscalizador de esta política pública, cuando el incumplimiento de esta política pública termina en otra situación de vulneración de derechos también, porque la vulneración de derechos en los términos de la ley de protección no es solamente el ejercicio antifuncional de la patria potestad, no es solamente los padres que ejercen inadecuadamente. La vulneración de derechos yo creo que tiene que ver también con este incumplimiento del Estado en su política pública dirigida al fortalecimiento familiar, y ahí la posibilidad de revisión del juez. Yo quiero contar brevemente en 2 minutos un fallo reciente de mi departamento judicial, que aquí la juez que lo ha dictado me autorizó además a contarlo, con la aclaración de que no está firme, y que es una demanda de alimentos que tuvimos la suerte de poder promover en representación de una niña menor de edad que padece una enfermedad crónica irreversible, que recibe medicación de por vida y que necesita un soporte nutricional específico, un soporte nutricional, o sea, de alimentación específica para su situación y para el adecuado funcionamiento de su medicación. Soporte nutricional que está cansada la familia de rodar por diversas agencias estatales y no conseguirlo. Esto se transforma en una especie de demanda de alimentos que inicia la asesoría en su representación ante la juez que lleva su caso, y la juez, este párrafo yo quiero resaltar y nada más, dice:
dice, esto no es una causa asistencial, porque ¿qué podría haber dicho un juez acá? Podría haber hecho la de Matías, decir, pero esto que es patronato, yo no soy patronato, esto que me vienen a pedir a mí un subsidio estatal. No, el juez dice acá, esto es caso judicial. Caso judicial en el lenguaje de la Corte Nacional. Caso judicial porque hay violación de derechos por parte del Estado, hay omisión del Estado en el cumplimiento de la política pública, porque la sentencia de condena al patronato no es nada más que el patronato judicial, o a lo que podíamos criticar del antiguo fuero de menores. Es también al patronato administrativo, es también patronato administrativo la institucionalización de chicos porque los padres no tienen recursos para poderlos atender adecuadamente o porque no pueden pagar una persona que los asista. Eso también es patronato y de eso también tenemos que apuntar nuestra garantía en el control. Por eso, la desjudicialización, tan ponderada desjudicialización de estas leyes de protección es desjudicialización indebida y de cuestiones sociales, no de judicialización a secas, ahora todo es desjudicializable. Desjudicialización indebida, cuando judicializar implica una injerencia arbitraria. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial estamos metidos en este principio de efectividad, medidas legislativas, administrativas y judiciales para garantizar efectivamente los derechos. Entonces, no queremos judicializar la pobreza, sin ninguna duda. No queremos que un chico tenga que tener un expediente judicial para tener un subsidio o para acceder a una guardería. No queremos judicializar la pobreza, pero sí debe judicializarse la vulneración de derechos cuando la causa de la vulneración es la omisión del Estado en el cumplimiento de sus políticas públicas. Bien, y para terminar, quiero abordar un temita relativo al caso de las actas acuerdo, que mucha discusión y mucha reflexión nos traen esforzándonos por sacar alguna idea lúcida de toda esta cuestión y que tiene que ver con esta diferenciación entre las medidas de protección de derechos simples, calificadas así, y los abrigos. La medida de protección simple se entiende como tal desde el Poder Administrador cuando cuenta la adopción de la medida con el consentimiento de los representantes legales del niño. ¿Esto de dónde surge? No surge de ninguna norma como tal, en los términos del 31 de la Constitución Nacional, sino que surge de un documento de trabajo interno que creó en el año 2007 el Ministerio de Desarrollo Humano y que decía, las medidas de protección de derechos, o sea, lo que llamamos el abrigo, la excepcional, adoptada en acuerdo con los representantes legales y en la que estos contribuyen a la solución del conflicto, queda registrada en el Servicio Zonal, pudiendo ser conocida por los señores asesores toda vez que así lo soliciten. A mí me interesa hablar sobre todo de la comunicación al asesor, sin perjuicio de la legalización o no que luego haga el asesor con esa comunicación, o sea, que lo judicialice o no, porque pueden haber casos que realmente no necesiten alguna judicialización, casos donde no hay vulneración de derechos y donde tampoco, sino estaríamos también los propios asesores siendo los primeros fomentadores de la continuación del patronato, pero como en realidad el 59 nos habla de la función extrajudicial también del asesor y el asesor no tiene ninguna participación en la vía previa administrativa, ahí no hay doble representación en la adopción del abrigo administrativa porque supuestamente nosotros venimos después, la justicia viene después, entonces creo que indudablemente la comunicación al asesor corresponde en todos los casos, haya o no haya acuerdo de los representantes legales, más allá que luego uno evalúe que es necesario o que no es necesario golpear la puerta del juez. Esas son dos cuestiones que tienen que ver con nuestra diferencia con los jueces de tener un rol doble, judicial y extrajudicial. Esto generó en el 2007 una actuación contundente de parte de los dictámenes de la Procuración General, señalando esto de la violación al artículo 59 del Código Civil y del artículo 23 de la Ley 12.061, dictámenes que todos ustedes conocerán y que la verdad que por lo menos en su momento nos fue un apoyo importante en las luchas que en cada expediente judicial tenía que plantearse. A consecuencia de esto viene la disposición 12 de la subsecretaría que dice que viene a aclarar con toda esta discusión que toda medida de protección que implique la permanencia en ámbitos familiares alternativos tiene que recibir la comunicación judicial. Esta es la posición que sostenemos las asesorías, al menos desde la comunicación al asesor. Toda medida de protección, acordada o no acordada, tiene que ser comunicada al asesor. Creemos que el 35 no distingue y creemos que, del mismo modo en que intentamos hurgar el interés del niño en los acuerdos, en las homologaciones de convenio, en los acuerdos del 236 y en el divorcio, y etcétera, estamos obligados nosotros a poner una mirada en esa medida en relación al interés del niño
en esos casos concretos. Porque tampoco nos olvidamos que el tutelarismo no solamente lo hacemos los que estamos en la justicia, sino que también pueden hacerlo quienes están en el poder administrador. Entonces, realmente este doble sistema que trae la ley permite en algún punto algunos cuidados más en este acuerdo. Y esto de analizar cada acta acuerdo en particular tiene que ver también con analizar la regularidad del ejercicio de la patria potestad, porque digo, un padre puede firmar todo en relación a su hijo, cualquier cosa es válida, sea cual sea el contenido que eso tenga, no hay acá límites básicos del derecho privado, el abuso del derecho, el ejercicio regular, la patria potestad funcional dirigida a satisfacer los derechos del niño, porque los acuerdos en realidad no son acuerdos de un padre en relación al derecho de visita sobre su hijo, supongamos, de un interés propio. Son acuerdos que deciden ámbitos convivenciales de los hijos y que entonces están siempre gestionando derechos o intereses que son ajenos, derechos del hijo. Y otra cuestión que estamos observando que nos pasa, estas medidas de protección acuerdo que a nadie se comunicaron y aparecen 2 años después transformadas en una guarda de hecho y entonces al año siguiente transformadas en una adopción. ¿Y el origen cuál era? Una medida de protección de derechos. ¿Cuál era la finalidad de la medida de protección? Conservar el ámbito de origen. ¿Cómo pasamos a terminar en la adopción? ¿No? Esto del peso del tiempo. El peso del tiempo no es solamente para la justicia, que somos lenta, sino también para el peso del tiempo en los procesos administrativos. Y los casos de la entrega y del desprendimiento materno, ¿cómo juega acá la facultad del defensor oficial, que hasta ahora estaba siempre con la resolución 415, con el cumplimiento de sus funciones dirigidas a evitar el desprendimiento y evitar la entrega, y ahora parece que esto lo tendría que hacer el zonal, ¿eh? En realidad es tarea solamente del zonal. Bueno, no, esto es el marco de lo que señala la ley, el principio de corresponsabilidad. El defensor como defensa y como asesoramiento letrado en la toma de decisión, en este proceso de consentimiento informado, que cuanto más anteriormente inicie mejor, incluso si inicia desde el momento del embarazo, el asesoramiento, la información, etcétera, mejor, porque garantiza un adecuado proceso de consentimiento acompañado por el servicio local, que es el que debe aportar las políticas para evitar en todo caso esa reparación y en este principio de responsabilidad. Y quiero terminar, y ahora sí, en los últimos 5 minutos que ya me regalaron, con la participación del niño en el proceso judicial, participación que en el proceso judicial y en el administrativo tiene que cumplir las garantías del debido proceso que nos trae la 26061, fundamentalmente el derecho a ser escuchado como elemento sustancial del debido proceso del niño, escuchando al niño de acuerdo a sus propias condiciones personales, escuchándolo cuando quiere ser escuchado, no escuchándolo cuando esto puede implicar una revictimización. Eso también es respetar el derecho del niño a ser oído, por eso tenemos acá esta imagen de espaldas, cuando esto realmente no satisface el interés. Y esto es lo que señala el comité, que se asegure esta participación durante todo el proceso de separación, antes, durante y después, que el niño sea un copartícipe en este proceso de separación. Que el niño sea un copartícipe en el acta acuerdo, lo dijo la propia 12. Tampoco sabemos si adrede o en el marco de su regulación, pero dijo que la medida acta acuerdo era tal cuando contaba con el consentimiento de los representantes legales y con el consentimiento del niño. Tampoco dice con el acuerdo o con el asentimiento del niño. Los términos no son casuales y tenemos que pensarlos uno a uno. El consentimiento quiere decir que el niño consiente esa medida que están adoptando sus padres. No adoptan los padres con la conformidad del niño. Los padres y el niño consienten esa medida que está ofreciendo el servicio zonal, por lo menos en mi opinión. Y esto por lo menos nos permitió algunos planteos de nulidad de estas actas acuerdo cuando se advierte que no se cumplió, no ya con la firma del niño en el acta acuerdo, que a veces ni siquiera aparece, sino también con este proceso de consentimiento informado, la doctrina del consentimiento informado. ¿Qué significa esto que me van a separar de mi ámbito familiar? ¿A dónde es que voy? ¿Por qué plazo? ¿Quién me va a escuchar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi situación? No puede uno prestar un consentimiento si no está informado de estas circunstancias. Y acá escaneamos un modelo de acta acuerdo simplemente para que se viera que entre los requisitos que figura este acta acuerdo no hay ningún llano punto, ni siquiera un renglón dedicado a el modo en que se trabajó el consentimiento o el proceso de consentimiento informado del niño. Sí se dedica un poco más la ley en materia de abrigo, le exige al servicio zonal que antes de tomar la medida contemple los deseos y consideración, que esté informado, que elabore en forma consensuada y en consulta con el niño su plan y que incluso en la posibilidad de la guarda institucional se requiera esta participación.
Bueno, nada más que esto era un poco lo que pretendíamos reflexionar, pensar un poco desde dónde venimos cuando ingresamos en este sistema de protección y hacia dónde queremos ir, porque seguro que por ahí con el tiempo uno dirá todas estas cosas que pensamos en su momento, qué acertados o qué equivocados estábamos, ¿no? Esto es una tarea de construcción cotidiana. Y por eso quería cerrar con esta frase de François Dolto, que se pregunta, ¿queremos de veras cambiar algo o bien tranquilizar nuestras conciencias? ¿Qué otra cosa hacemos finalmente que reconocer derechos teóricos en vez de insertar al niño en la sociedad de pleno derecho? Y esto, acá la filósofa nacional se lo pregunta con otro lenguaje, muy saludable los nuevos vientos que soplan, pero lástima ese maldito olor a naftalina. Entonces, no queremos la naftalina sin duda, pero tampoco queremos algunos otros malentendidos paradigmas. En realidad creo que queremos normas democráticas en el sistema de protección, pero sobre todo lo que nos damos cuenta día a día que necesitamos es transparencia en la actuación. Transparencia en lo que actuamos, defensores, asesores, jueces, pero transparencia también en lo que actúa el poder administrador con un poder judicial atrás como garante en el cuidado de derechos humanos. Muchas gracias.